Queridos hermanos, hoy vamos a leer al profeta Jeremías, capítulo 20, y luego vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 10. Jeremías es el profeta anterior a la invasión de los babilónicos que llevan deportado a la realeza de Judá, a los ricos, a los poderosos. Los babilónicos no llevan a los pobres los dejaron. Es más, liberaron a los que estaban en la cárcel, entre ellos al profeta Jeremías. Se llevan a la realeza, ¿no? Se llevan a los jerarcas, a toda la jerarquía, y los llevan de esclavos a Babilonia. Jeremías anterior a Daniel, al profeta Daniel. Vamos a leer un poquito qué nos dice el profeta Jeremías. El sacerdote Pashur, hijo de Immer, que era inspector jefe de la casa de Yahvé, oyó a Jeremías profetizar dichas palabras. Pashur hizo dar una paliza al profeta Jeremías y le hizo meter en el calabozo de la puerta alta de Benjamín, la que está en la casa de Yahvé. Veamos la situación, ¿no? El profeta llama a la jerarquía, a la reflexión. ¿Por qué? Porque este rey, esta realeza de Judá, se había desviado, estaban haciendo lo malo a los ojos de Yahvé, y entonces el profeta los llama a la reflexión. Lo escucha, ¿no? El inspector en jefe de la casa de Yahvé lo escucha al profeta, que les está llamando a la reflexión, está mostrando los errores, y le hizo dar una paliza, ¿no? Le pegaron y lo metieron en un calabozo, ¿no? Al profeta, en el calabozo de la puerta alta de Benjamín, la que está en la casa de Yahvé. Al día siguiente sacó Pashur a Jeremías del calabozo. Díjole Jeremías: no es Pashur el nombre que te ha puesto Yahvé, sino terror en torno. O sea, Dios le dice al profeta: mira, ya no se llama más Pashur, ahora se llama terror en derredor, ¿no? Entonces le dice Jeremías: porque así dice Yahvé, he aquí que yo te convierto en terror para ti mismo y para todos tus allegados, los cuales caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo estarán viendo. Asimismo, a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, que los deportará a Babilonia y los acuchillará. Y entregaré todas las reservas de esta ciudad y todo lo atesorado, todas sus preciosidades y todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, que los pillarán, los tomarán y se los llevarán a Babilonia, ¿no? El profeta les está diciendo: mira, vos te has convertido en un terror para vos y para todos los que están alrededor tuyo, ¿no? Vos vas a ver cómo los matan, ¿no? Se los llevan, los matan, los deportan a Babilonia, y se van a llevar los babilónicos todas las riquezas que han atesorado ustedes, ¿no? Los que han hecho lo malo a los ojos de Dios. Dice: en cuanto a ti, Pashur, y todos los moradores de tu casa, iréis al cautiverio. En Babilonia entrarás y allí morirás, y allí mismo serás sepultado, tú y todos tus allegados a quienes has profetizado en falso. Me has seducido, dice el profeta Yahvé, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. He sido la irrisión cotidiana, todos me remedaban. El profeta está diciendo, ¿no? Que se había dejado seducir por Dios, que a él Dios era su vida, lo que él quería para su vida. Pero eso lo había llevado a ser la risa de todos los que lo rodeaban, que eran gente que se había alejado de Dios, ¿no? Dice: pues cada vez que hablo es para clamar atropello y para gritar expolio. La palabra de Yahvé ha sido para mí oprobio y befa cotidiana. Yo decía: no volveré a recordarlo ni hablaré más en su nombre, pero había en mi corazón algo así como un fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba para ahogarlo, no podía. O sea, el profeta muy humanamente dice:
no es un buen momento para ser profeta. O sea, cada vez que hablo, todos se matan de risa, todos se ríen de mí, me maltratan, me remedian, o sea, me tratan súper mal. Pero cada vez que hablo es para gritar atropello, para gritar expolio. La palabra de Yahvé ha sido para mí, dice el profeta, oprobio, ¿no? Él decía, yo decía, dice el profeta, no volveré a recordarlo, ni hablaré más en su nombre. O sea, el profeta se deprime, dice, no voy a hablar más acerca de Dios, no voy a hablar más en su nombre porque nadie me escucha, nadie me da bolilla. Todos me tratan mal, se ríen de mí, dice. Así que voy a dejar de ser un profeta. Pero, dice el profeta, dentro de su corazón algo así como fuego ardiente prendido en mis huesos. Aunque yo trato de ahogarlo, no puedo. ¿No? O sea, es más fuerte el celo por Dios que su depresión en cuanto a que nadie lo escucha, que nadie le da bolilla. Dice, escuchaba las calumnias de la turba, terror por doquier, denunciadle, denunciémosle. Todos aquellos con quienes me saludaba estaban acechando un traspié mío. A ver si se distrae y le podremos y tomaremos venganza de él. O sea, este pobre hombre está viendo que alrededor suyo lo único que hay es ganas de hacerlo tropezar para poder acusarlo. Típica situación del enemigo, ¿no? O sea, esta gente había caído, ¿no?, escuchando, como les decía Jesús después, ustedes no escuchan mis palabras porque ustedes escuchan al otro, al enemigo, ¿no? Ustedes escuchan a su padre, ¿no? Yo hablo de lo que mi padre me ha dicho y ustedes no escuchan porque ustedes son hijos del padre de la mentira. Se los diría Jesús mucho tiempo después, ¿no? Dice, pero Yahvé, dice el profeta, están conmigo, cual campeón poderoso, y así mis perseguidores tropezarán impotentes, se avergonzarán mucho de su imprudencia. Confusión eterna, inolvidable. Oh Yahvé Sebaot, juez de lo justo, que escruta los riñones y el corazón, ¿no? Dice el profeta, Yahvé Sebaot. En ese momento la gente, el profeta, llama a Dios el Señor de los ejércitos, ¿no? Porque esa es la idea que el pueblo tiene de Dios, ¿no? Porque está muy asociado el Dios de cada una de las naciones a sus victorias militares, ¿no? Es un tiempo difícil, ¿no? Es un tiempo muy duro donde todo es guerra permanente, ¿no? Ahí venían los babilónicos a conquistarlo y a llevarlos deportados, así que esa mirada del pueblo sobre Dios es del Dios de los ejércitos, Yahvé Sebaot. No significa que Dios fuera el Dios de los ejércitos, ¿no? Es como un padre amoroso con los chicos, ¿no? Y le dice, mi papá es Superman. Bueno, dale, yo soy Superman. Pero no porque uno quiera hacer eso, sino porque el chico ve en uno eso, ¿no? Esto es lo que ocurre entre el pueblo, el profeta y Dios en ese momento particular de la historia. Yahvé Sebaot. Dice que escruta los riñones y el corazón, como diciendo, vos sabés lo que cada uno tiene dentro, ¿no? Tal cual. Vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Bueno, el profeta es muy humano, ¿no? Muy humano. Está pidiendo que Dios se vengue de sus enemigos, de aquellos que no han escuchado la palabra de Dios. Bueno, Dios no es vengativo, ¿no? Esta es una típica mirada humana sobre Dios y era la mirada típica de las culturas de la antigüedad de los dioses vengativos y caprichosos. Bueno, Dios no es ni vengativo ni caprichoso. Dios es fuente de toda razón y justicia, así que lejos de Dios la venganza, sí la justicia, sí la misericordia, ¿no? Y muchas veces las invasiones, las diásporas, han sido mecanismos de Dios para hacer reflexionar al pueblo y para llevar la religión hebrea, la religión judía, la ley, la Torá, a los pueblos de los alrededores para preparar el camino de la llegada del Mesías, ¿no? Las diásporas fueron muy necesarias como mecanismo, un mecanismo maravilloso. Pablo
nace en la diáspora, un judío nacido en el extranjero. Continúa, cantad a Yahvé, alabad a Yahvé, porque ha salvado la vida de un pobrecillo de manos de malhechores, ¿no? Dice él, un pobrecillo de manos de los malhechores. Y acá su depresión ya llega a un punto culmine, ¿no? Maldito el día en que nací, el día que me dio a luz mi madre no sea bendito. Maldito aquel que felicitó a mi padre diciendo, te ha nacido un hijo varón y le llenó de alegría. Sea el hombre aquel semejante a las ciudades que destruyó Yahvé sin que le pesara. Y escucha alaridos de mañana y gritos de ataque al mediodía. Oh, que no me haya... Dice, que no me haya hecho morir desde el vientre y hubiese sido mi madre mi sepultura con seno preñado eternamente. ¿Para qué haber salido del seno a ver pena y aflicción y a consumirse en la vergüenza mis días? Palabra de Dios. Pobre el profeta, ¿no? El profeta la está pasando mal, la está pasando muy mal, ¿no? Al punto que él dice, la verdad que preferiría morir, preferiría no haber nacido, pues miren lo que me está pasando, lo que tengo que pasar, ¿no? Nadie me escucha, nadie escucha lo que digo, este pueblo se ha perdido, ¿no? Y el profeta sufre tremendamente, muy, muy humano, ¿no? ¿Cuántos mártires aún hoy en la iglesia pasan por estas cosas y son asesinados en algunos lugares por el fundamentalismo religioso de otras facciones en muchos lugares del mundo y son asesinados mártires, ¿no? Un tema, ¿no? Es un tema, ¿no? Pero él, igual, aún en esta situación de desesperanza, él dice, no puedo dejar de hacer mi trabajo, ¿no? O sea, es así, ¿no? Siento que me arde el corazón y tengo que igual profetizar, igual hacerlos reflexionar, y porque esto hago, me pasa lo que me pasa. Me pegan, me meten en prisión, me maltratan, se ríen de mí, ¿no? Es tremendo. Hay toda una imagen del sufrimiento del justo, ¿no? ¿Por qué sufren los justos? Bueno, todos esperaríamos que los justos no sufrieran, que estuviesen protegidos por Dios y la pasaran bárbaro. Sin embargo, muchas veces no es lo que vemos, ¿no? El justo no la pasa bien porque es justamente zarandeado, ¿no? Como dice Jesús, me han pedido para zarandearte junto con el trigo, ¿no? Le dice a Pedro, o sea, el enemigo va a Jesús y le dice, dámelo que yo lo voy a maltratar para probarlo, a ver si realmente es lo que vos crees que es lo que pasa con Job, ¿no? Viene el enemigo, Dios lo ve y sabiendo de qué va, no le dice, che, ¿has visto a mi siervo Job? Sí, dice, vengo de pasearme por la tierra y ahí lo vi a tu siervo Job. Si vos me lo dieras, ¿no? Verías que vos, porque lo protegés, ¿no? O sea, toda una situación espantosa, ¿no? O sea, Job era una persona justa y el enemigo, plantado delante del resto de los ángeles, lo ponen a Dios en una situación que Dios dice, bueno, probalo, vas a ver que no es como vos crees, porque en la tierra hay justos, ¿no? Acá tenemos a Jeremías, tenemos a Job, ¿no? Pablo, Pedro, los discípulos, bueno, ni hablar de Jesús, obviamente, Jesús es Dios, no tiene pecado. Jesús es maltratado de la misma forma, peor aún, que Jeremías, ¿no? Esto es una prefiguración, Jeremías, del maltrato a los justos por parte de aquellos que escuchan, ¿no?, al enemigo. Tremendo, terrible la situación del pobre profeta que la pasaba muy mal. Pero bueno, llegó el castigo al pueblo del reino del sur, a Judá y Benjamín, y toda la realeza fue deportada. Los que estaban presos fueron liberados por los babilónicos. Justamente Jeremías fue liberado por los babilónicos.
O sea que los babilónicos en un punto en ese momento fueron como la mano de Dios que los llevó en el castigo y liberó a los oprimidos, ¿no? Una situación rara, ¿no? Porque después los babilónicos fueron un desastre, ¿no? Un desastre, pero en ese momento de la historia fueron la mano de Dios. ¿No? Es muy interesante. Vamos a ver un poquito el Evangelio de Juan, capítulo 10. Está Jesús hablándole a los judíos, ¿no? Y bueno, lo quieren matar, ya sabemos, ¿no? Cómo es el asunto. Dice, lo rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, ¿no? El enemigo quería que Jesús dijera, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Pero el Mesías tenía que pasar inadvertido. Entonces, Jesús habla de manera, podríamos decir, tangencial, ¿no? O sea, lo que te estoy diciendo es para que vos te des cuenta que yo soy el Cristo, ¿no? Eso es lo que Jesús hace. Jesús les respondió, ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Acá tenemos un paradigma del Antiguo Testamento. Las ovejas y el pastor. Las ovejas en el Antiguo Testamento es un grupo acotado, el pueblo hebreo. Un grupo acotado, el rebaño, las ovejas, el rebaño y Dios, el buen pastor. Esa es la idea que atraviesa el Antiguo Testamento. Las ovejas, el pastor y el desierto, donde peregrinan en la humildad, ¿no es cierto? Es un peregrinaje en el desierto. El desierto es esta imagen de carestía, de peregrinación, 40 años en el desierto caminando, ¿no? El desierto, donde la mujer se refugia para que la palabra la haga crecer, ¿no? Esta es una imagen dentro de otra imagen, ¿no? En el Apocalipsis, en las revelaciones de Juan, vemos a la mujer que se refugia en el desierto. Y esta mujer tiene que ver con toda una imagen, ¿no? La humanidad, el pueblo hebreo, María que va a Egipto, ¿no? Hay toda una imagen dentro de imagen, muñecas rusas metidas una dentro de otra, unas imágenes que se repiten y son como un fractal, lo mismo en macro que en micro, ese dibujo matemático que es un fractal, que tiene esta particularidad, que cuando uno lo agranda, se repite lo mismo que veíamos antes de agrandarlo. Bueno, esta idea, ¿no? El rebaño hebreo, un paradigma del Antiguo Testamento, ¿no? Dice Dios, Jesús dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. O sea, ustedes están en otro rebaño, en el rebaño del enemigo, eso les está diciendo. O sea, el enemigo tiene un rebaño que son ustedes. Y en mi rebaño, dice Jesús, ustedes no son, porque si no escucharían mi voz, ¿no? Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, ¿no? Que era una imagen que ellos tenían claro porque tenían muchos pastores de ovejas. Y el pastor les hablaba y las ovejitas lo seguían porque sabían que él era su pastor. Justamente el pueblo hebreo tiene esta idea de rebaño acotado, cerrado, ¿no? Cerrado, un rebaño cerrado, acotado. Y Dios, el buen pastor. Jesús abre ese paradigma del Antiguo Testamento y vemos que él sale a buscar discípulos en pescadores y les dice, los voy a hacer pescadores de hombres. Rompe el paradigma del Antiguo Testamento del rebaño acotado del pueblo hebreo. Dice, no, ustedes vayan a pescar al mar. Una imagen del mar de la gentilidad. Ese mar donde campa a sus anchas el enemigo, ¿no? Donde el mar refleja la ostentación, la riqueza, ¿no? Y sobre todo la gentilidad, los que no son del rebaño, ¿no? Por eso cuando Jesús llega, primero que nada manda en busca de las ovejas perdidas del pueblo de Israel, del rebaño, y luego sale en busca de
los peces en el mar. Tiren las redes en el mar. Vamos a traer lo que venga. Traemos de todo. No vamos a ponernos a elegir. Todo lo que está en el mar. La gentilidad completa. Un nuevo paradigma, ¿no? Pescadores de hombres. Y al final vuelve sobre el rebaño, ¿no? Le dice a Pedro, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. ¿Qué ocurre? Ya el rebaño nuevo de Pedro es la humanidad completa. Ya no es el pueblo hebreo chiquito. Ahora el rebaño de Pedro, la iglesia, es todo el mundo, la gentilidad. Incluye a los hebreos, pero toda la humanidad es este nuevo rebaño cristiano, ¿no? Que tiene que llegar hasta el último rincón del planeta. Entonces dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano, ¿no? Esta idea del enemigo tratando de arrebatar a la humanidad de la mano de Dios. Es maravilloso, ¿no? El Padre que me las ha dado es más grande que todos y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre, obviamente, ¿no? Yo y el Padre somos uno. Bueno, acá hay algo muy especial y particular que en el castellano, en el español se pierde, que tiene que leerse en hebreo. Dice, yo y el Padre somos Ejad. Esa es la idea que los judíos al escuchar dicen, no, esto es blasfemia. Los judíos usaban dos palabras para decir uno. Tiene que ver con esto. Ejad o Yahid. Uno. Yahid se usa para la unidad simple. Una uva, ¿no? Yo quiero decir una uva, uso la palabra Yahid uva. Si quiero decir racimo, un racimo, digo Ejad uva. ¿Por qué? Porque Ejad significa una unidad compuesta, racimo. ¿Se entiende? O sea, cuando en el Génesis, en los primeros 7 días del Génesis, Dios dice día primero, en realidad en el hebreo no dice día primero, dice Yom Ejad, día Ejad. O sea, ese día es cabeza de un grupo. Cuando el texto dice día Ejad, nos está diciendo, guarda, presten atención porque este día, el primer día, es parte de un grupo. O sea, fíjense dónde va a cerrar el grupo, ¿no? O sea, ¿cuál es el grupo? La semana, los 7 días. Entonces, Ejad tiene que ver con que ese uno que está haciendo referencia tiene que ver con un grupo cerrado, acotado, que una vez que se cerró, se cerró. Entonces, Jesús dice, el Padre y yo somos Ejad. Y Ejad tiene que ver con el Shema. Shema Israel, Adonai, Elohim, Elohenu. Dice, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, ¿no? Es la oración que los hebreos repiten, ¿no? El Shema. Shema Israel, oye Israel, ¿no? El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Bueno, acá hay un montón de cosas en el Shema que cuando se leen hace referencia a la pluralidad en la divinidad. Elohenu es un plural. Entonces es como si el Shema estuviera diciendo, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios el Señor es Ejad. Es muy interesante. Primero porque está diciendo un plural, ¿no? El Señor, uno. El Señor es nuestro Dioses, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué pasó? El Señor es Ejad, el Señor es un grupo. Justamente la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Shema Israel nos habla de la Trinidad, de la pluralidad en la divinidad. Muy interesante. Usa Ejad, no usa Yahid.
¿no? Sin embargo, está diciendo el Señor es uno. Sin embargo, está hablando del uno con la palabra Ejad, que es un grupo cerrado. Hay muchas referencias a Ejad en la Biblia y cuando uno lee Ejad, tiene que mirar alrededor a ver de qué grupo nos está hablando. Y hay muchas referencias. Por ejemplo, un monte cuando lleva a Abraham a Isaac a hacer el sacrificio. Dice, llévalo a uno de los montes. Ese uno es Ejad. Entonces uno dice, ¿por qué ese uno es Ejad? ¿Qué pasa con los montes donde lleva a Isaac, lleva a Abraham a sacrificarlo a Isaac? Bueno, ese uno significa que el grupo de los montes era el grupo de los montes donde se hacían los sacrificios humanos. No era un monte cualquiera. No le dice, vení, tráelo a un monte cualquiera. No, tráelo a uno de los grupos de los montes donde se hacen los sacrificios humanos. Ahí vamos a sacrificar a Isaac. Muy, muy interesante. Abraham está sabiendo a dónde lo está llevando, ¿no? A qué monte. No es a llevarlo a uno de los montes. No. Está llevando a uno de los montes donde se hacían los sacrificios humanos. Y ahí va a sacrificar a Isaac, ¿no? Por eso este uno, yo y el Padre somos uno, motiva a los hebreos o a aceptar que Jesús es Dios o a apedrearlo por blasfemo. Bueno, los judíos trajeron otra vez piedra para apedrearle. Y sí, claro, está diciendo yo soy Dios y uno con el Dios Padre, ¿no? El Padre, yo y el Padre somos una. Aparte está diciendo yo. Estamos volviendo al yo soy, ¿no? O sea, es fuertísimo. Tenías que ser hebreo y escucharlo en hebreo. Aunque el texto de Juan no está en hebreo, ¿no es cierto? Pero Jesús hablaba en arameo, ¿no? Y está haciendo una referencia a lo que los hebreos tenían clarísima, ¿no? O sea, el Ejad era algo que ellos tenían muy claro. Entonces es muy interesante el somos uno. Y ese uno es muy importante, ¿no? Yo y el Padre somos Ejad. Ejad. Los judíos trajeron piedra para apedrearle. Y sí, Jesús estaba haciendo uno en la divinidad, ¿no? Y esto vuelve con Juan al principio de su evangelio, ¿no? En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era divina, ¿no? La palabra era Dios, ¿no? Cuando vamos al original dice la palabra, teos y teom, la palabra era divina, o sea, de carácter divino, o sea que la sustancia, lo que es la palabra es parte de Dios, es Dios en esta autofacetado, podríamos decir, esta primera comunidad que Dios mismo se autoimpone de Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la cual los tres son el Dios único. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Este tema de oye Israel, Señor nuestros dioses, el Señor es un grupo, ¿no? Así podríamos traducirlo, ¿no? Es uno compuesto, ¿no? Podríamos decirlo también, porque está hablando de un grupo. El Señor es uno compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es muy interesante, muy lindo saber esto de qué les está diciendo y por qué ellos se están volviendo locos. Le respondieron los judíos: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios, ¿no? Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo he dicho, dioses sois? Él está citando a la escritura, ¿no?, del Antiguo Testamento, que ¿cómo no la va a saber Jesús? Jesús es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento es Jesús. Entonces le está diciendo, dioses soy, porque hay un texto en el Antiguo Testamento donde el texto dice, dioses soy, o sea, le está diciendo, ustedes se creen que son dioses, le está hablando a la asamblea, a los que juzgaban, ¿no?, a los jueces, a la jerarquía, que se creían dioses, ¿no? Entonces
Ustedes se creen que son dioses, eso le está diciendo. Pero ustedes se la creían, ¿no? Dice, si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho, yo soy hijo de Dios? Los enfrenta a sus contradicciones, ¿no? Ustedes se la creían que eran dioses. Y ahora resulta que yo digo, dice Jesús, yo soy Dios, y ustedes se enojan. ¿Cómo puede ser? ¿No? Les da vuelta sus pensamientos muy profundos, ¿no? Entonces dice, si llama dioses aquello a quienes se dirigió la palabra de Dios, a los jueces, al pueblo hebreo, y no puede fallar la Escritura, ¿no? Porque si no, ellos estarían diciendo, no, la Torá miente, no, eso no, se tendrían que apedrear entre ellos si dijeran una cosa así. Aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho, yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras. Y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Querían de nuevo aprenderle, pero se le escapó de las manos. Y sí, Dios confunde la mente de esta gente para que todavía no hagan lo que tiene que llegar en su momento, ¿no? Es muy interesante, ¿no? O sea, todo este espejo en el cual les le muestra una vez más sus contradicciones, ¿no? O sea, cuando Dios te decía, dioses sois, estabas contento, no, yo soy. Veamos que Dios en determinado momento le dice a Moisés, te he puesto de Dios para Faraón, ¿no? Pero tiene que ver con una imagen, ¿no? O sea, Moisés no cree ser Dios en ese momento, sino que la jerarquía en la cual lo pone a Moisés en ese momento es como si fuera el Dios del faraón, ¿no? O sea, Dios está arriba de Moisés. Moisés está arriba del faraón. Es un tema de jerarquía y esta imagen es la de ser el Dios para faraón, ¿no? Acá Dios les estaba diciendo, ustedes se creen que son dioses, ¿no? En realidad los va a bajar, ¿no? De ahí es como decir, bueno, ¿sabes qué? Te voy a bajar de ese pedestal en el que crees que vos estás, ¿no? Entonces Jesús le muestra en ese espejo. Ahora, Jesús sí es Dios, ¿no? Y dice, el Padre y yo somos uno, el Padre y yo somos Ejad, somos lo mismo, somos el grupo Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es el Dios único, un solo Dios, Ejad, compuesto. Maravilloso, maravilloso, muy profundo, muy interesante, muy lindo, la verdad que es espectacular. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.